¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a La Magia del Saber, a el episodio 83. Ya llevamos un chingo, vamos a llegar a los 100, ya viene Halloween, muchos episodios especiales. Entonces, hoy también es un episodio especial porque estamos celebrando que Olivia cumple un año acá grabando reseñas y cosas de literatura y libros con nosotros. Entonces, bienvenida. Ahorita hasta preparó su escenografía y todo. Estuvo preparándose Claro. para este momento desde hace años. Entonces, pues a ver qué nos trae. Digo, va a tener un formato especial, más interactivo, pero antes de empezar y darnos con todo, pues vamos a saludar a la bandera. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo andas? Hola, pues muy contenta de estar en este espacio. Siempre me encanta estar aquí con ustedes y pues ojalá que lo que traemos les guste mucho, les aporte y si tienen algún comentario o quieren hacer alguna sugerencia de qué temas o qué libros quieren que reseñemos, pues acá coméntenos. Recuerden que ya viene Halloween. Entonces, pues vamos a darle y bienvenidos a todos. Va, Rodrigo, ¿cómo andas? Bien, bien, estoy emocionado. He leído lo que me has recomendado, Toño, y es es un buen libro. Tiempo que no he leído un muy buen libro de misterio, terror, no sé, pero ya estoy acá, pues vamos a ver cómo va esto. Creo que también Olivia está preparada, así que va a estar chido. Cuando Olivia está preparada, hace cosas maravillosas en las reseñas, así que hay que esperar. Ok. A la estrella de este episodio, Olivia, ¿cómo andas? Hola. Pues la verdad es que como ya tenemos un rato que no habíamos platicado de libros ni habíamos chismeado, es bonito de repente volver a platicar. Es como si te reunieras con tus cuates para echar chisme, ¿no? O sea, no sé cómo lo perciban ustedes, pero para mí es como esa sensación. Y además, porque yo creo que la música, me atrevería a decir que la música pues es el lenguaje universal y yo creo que una buena plática siempre la vas a tener con alguien sobre música o sobre músicos. Entonces, esperemos que este capítulo les guste, les llame la atención y como dice Pau, pues igual también sugiéranos, estamos abiertos a todas sus posibilidades. Va. Y finalmente, Jesús, ¿cómo andas? Bien, aquí, bueno, la verdad es que no ando bien, ando muy mal de las alergias. Ay, disculpen si no hablo mucho. Contento porque Olivia cumple un año aquí en La Magia del Saber. Qué chido que se animó, que nos mandó ese mensajito para poder participar con nosotros. Y qué chido que logramos contactarla ahí por Facebook, si no me equivoco, ¿no? Fue por ahí por donde te encontramos. También qué padre que Pau está aquí, ¿verdad? Después de unos días ocupados también que ha tenido, Toño igual, han andado ocupados con su empresa. Qué bueno que estamos reunidos aquí con Rodrigo desde Bolivia, que ya no tarda en mudarse para México, ya lo tenemos bien achilangado, ya lo tenemos bien achilangado. Y pues vamos a darle, muy contento de hacer esto, un formato un poquito diferente el día de hoy, vamos a interactuar un poquito más festejando el año de Olivia en La Magia del Saber. Vamos a ver qué onda. Ok, pues para introducir esta transmisión o esta grabación, no sé cómo se diga, pues le dimos a elegir a Olivia el tema y cómo quería que fuera y eligió como buena metalera la música, ¿no? Porque si eres metalera, ¿no? O nada más rockera. Sí, sí, soy más, me inclino un poquito más por el rock clásico, Ok, pero como más sí, rockerona. ajá, exacto, sí, pero me encantan algunas buenas bandas de metal. Ok, entonces todos vamos a reseñar un libro relacionado con la música. Esa es la temática principal, pero creo que todos traemos algo diferente. Bueno, lo de Rodrigo y lo mío se parecen un poco porque Rodrigo no tenía ni puta idea de qué leer, entonces le recomendé algo, pero a pesar de eso, esperamos que esté variado esto y en homenaje a la música, una de las más bellas artes que ha producido la humanidad. Y pues el formato es así, como la idea es estarnos como
retroalimentando y no esperar al final a que termine la pinche reseña para comentar, ¿no? O sea, algo mucho más informal y mucho más ameno, ¿no? Entonces esperamos que les guste y si no les gusta, pues de todos modos chínguense porque así lo hicimos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle. ¿Quién quiere empezar? Está bien interactivo este pedo, ¿eh? Bueno, Vas, Jesús, vas. Va que va, yo voy a empezar. Yo me acuerdo que hace tiempo en uno de los primeros videos de aquí de la magia del saber, cuando yo estaba adentrándome en esto de la lectura, yo leí un libro que está reseñado también aquí en el canal, que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Y me gustan mucho los títulos de este cuate que se llama Mark Manson, porque luego también reseñé otro libro aquí en el canal que se llama Todo está jodido, ¿no? Entonces sus títulos son así como muy extravagantes. provocadores. Como que pareciera que no vas a encontrar nada bueno o nada agradable o nada motivador en el libro, pero todo lo contrario. De ese libro yo saqué muchísimas cosas. Ahí vienen dos historias que hablan de música, de las cuales yo no tenía idea y me di cuenta en el libro por eso, pero yo me di cuenta de bastantes cosas en ese libro. Si no mal recuerdan, hubo un tiempo donde llegó como una ola de arena. ¿Se acuerdan de una ola de arena que llegó Sí. a poner todo el cielo así gris en la Ciudad de México y acá en Estados Unidos? Y al final de este libro, él dice que una mariposa que bate sus alas ¿qué es el Sahara? Se podría decir, ¿no? De ese lado puede causar un terremoto, un huracán, ¿no? En Miami. Y cuando yo acabé de leer el libro, me quedé así como que dije, o sea, dije, güey, no mames, ¿no? Pero bueno, ya venía en el libro y no, como al mes estaba todo inundado de arena por acá, por este lado, y dije, ah, cabrón. Dije, no, pues sí, tienen muchas metodologías que tienen su verdad, ¿no? Sí, pinche Yo vi, mariposa. sí, pinche mariposa. No, está En como el güey efecto, de, mariposa. como el güey de, ¿quién chingado se comió el murciélago? Ah, no mames, güey. No podían hacerse un hot dog, ¿no? También decían. De eso. Y fíjense que ahí yo me di cuenta de dos historias que yo la verdad yo no tenía ni idea y me gustaron mucho, y la forma en cómo él te las empieza a contar están muy padres porque no se va luego a la yugular, sino le empieza a dar sabor a la historia, ¿no? Él empieza a contarte de un chavo que fue despedido de su banda, un chavo que fue despedido de su banda justo cuando esta banda había logrado un contrato con una disquera para poder grabar su primer álbum, ¿no? Y que eso no era así como algo, no es, o sea, a lo mejor ahora es un poquito más fácil por todo esto de las redes sociales y el Spotify y todo esto, ¿no? Pero en esos años, pues no era muy fácil, estamos hablando como de los años 80. Entonces, él fue despedido creo que Olis ya sabe de quién hablo, también ya le vi como la sonrisa. Claro que Entonces, sí. ya sabe, como buena metalera ya sabe de quién hablo también, ¿no? Entonces, el chavo, y él no te dice así luego quién es, ¿no? Pero tú te quedas con la intriga de qué está pasando y te dice, no, pues el chavo fue despedido de su banda en Nueva York, y cuando él fue despedido, o sea, sin más ni más, le dieron una patada y le dijeron, sáquese. Cuando él iba camino hacia Los Ángeles, él iba pensando en qué había hecho mal, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿No? ¿Cuál fue el pleito? Entonces él empezó a hacerse muchas ideas y con el rencor que llevaba en ese momento, pues él empezó a decir, no, pero estos cabrones, yo voy a hacer una pinche banda, ¿no? Y esa banda va a ser más famosa que ellos y voy a vender más discos que ellos y me van a ver a mí como estrella de rock, y ellos van a andar, van a terminar sus carreras vendiendo, trabajando en un restaurante para comida rápida, o sea, todo frustrado. El cuate llegó a Los Ángeles y se empezó a preparar, ¿no? Porque como ven, es un libro de motivación personal. Entonces, el chavo cuando llegó a Los Ángeles se empezó a preparar y empezó a luchar por lo que él quería. Él empezó a buscar muy buenos músicos, muy buen baterista, muy buen bajista, muy buen guitarrista, incluso mejores todavía que sus antiguos compañeros que lo habían echado de la banda, ¿no?
y él logró formar una banda muy, muy fregona, o sea, logró ser una persona muy famosa, logró vender, creo que dicen ahí como 28 millones, 30 millones de discos vendidos, y logró ser muy famoso, millones de dólares que ganaba, hasta ahorita sigue considerado como uno, ¿cómo se le dice? Como un pilar en este género de la música de metal, ¿no? Entonces dice, él, a pesar de haber logrado todo eso, o sea, él logró todo eso, logró fama, logró estrellato, logró millones de dólares, logró formar su banda que quería, dio conciertos por todo el mundo, pero lo malo para él es que él vendía 30 millones de copias y lo malo de él es que la banda de la que lo corrieron se llamaba Metallica, que vendía más de 100 millones de copias, ¿no? Entonces el libro te hace esta pequeña comparación entre tus estándares, con quién te mides, ¿no? Mejor que quién quieres ser. A lo mejor el libro ahí te lo comenta incluso, a lo mejor para alguien como nosotros, dirías así como que, güey, pues ese güey, ¿qué le pasa, cabrón? Pues sí es millonario, ¿no? Es famoso, tiene su banda de rock, pero pues él ante los ojos de Metallica, él sigue siendo el chavo que le dieron la patada en el trasero y lo sacaron de la banda. Entonces, esa es una de las historias que él te empieza a contar aquí. Y la otra historia que él también te empieza a contar, todo relacionándolo con estos estándares y de cómo afrontó, por ejemplo, Dave Mustaine, que es el que formó su banda que se llama Megadeth, fue el que corrieron de Metallica, y te empieza a hacer una comparación entre cómo afrontó él ese pleito, ¿no? Que apenas hace poco creo que lo entrevistaron y dijeron que dice que ya lo había superado, que ya estaba muy tranquilo y que no sé qué, ¿no? Pero que chingue Y su madre. y cómo fue la otra historia que él te empieza a contar, porque también te empieza a contar la historia de Pete Best, ¿no? Este Pero cuate era algo que añadir aquí con esto de Megadeth, fíjate que lo corrieron supuestamente porque era bien borracho y bien drogadicto y arruinaba los planes de la banda. Y la realidad es que pues todos en esa banda, todos eran borrachos y drogadictos. Y entonces el rencor que él tenía es que decía, qué hipócritas, porque me echaron la culpa a mí cuando todos en la banda éramos igual de drogadictos, pues como pues como buenas estrellas de rock, o sea, se desaparecían días con groupies, y luego reaparecían, y él decía, o sea, qué hipócritas, porque me echaron a mí, cuando todos en la banda, todos éramos drogadictos, borrachos, todos llegábamos tarde a los ensayos, entonces, después, y esa parte que tú mencionas, y sí es cierto, él tuvo que trabajar mucho la parte emocional y de superación para crear una banda, y ya con el tiempo la pudo superar. Incluso los de Metallica han declarado que le reconocen lo que él hizo, porque no se hundió en las drogas ni en el alcohol, sino que le reconocen que él creó una banda de las pioneras que llevaron al metal en los 80s en Estados Unidos a una posición donde pues no estaba como que ese género figurado. Entonces esa historia es muy buena, la verdad. Chútense unas buenas rolas de Megadeth o de Metallica. La verdad es que él sí logró como marcar una distinción en la música. Sí, sí no es se escucha igual la metal, no, sí marca como que la pauta para, para marcar su propio sello. Y fíjate que esta otra historia que empieza a contar es como diferente a lo que él hizo, ¿no? Porque en esta historia él luchó por crear una banda, lógico un poquito, yo creo que el rencor y todo que tuvo hacia Metallica, aparte de que era lo que le gustaba, ¿no? Pues de eso vivía y todo. Pero esta otra historia es como algo, la acción que tomó esta persona fue muy diferente a la de Dave Mustaine. Y esto sucedió, Olis, 2 décadas antes. Estábamos empezando a hablar de los Beatles porque pues todos sabemos que también que así como es metalera, pues también le gustan mucho los Beatles, ¿no? Este cuate se llamaba Pete Best.
Yo tampoco sabía esta historia acerca de los Beatles. Yo conocía a los Beatles y por supuesto al narizón, al buen Ringo, ¿no? Pero nunca sabía que antes de él había existido otro baterista que se llamaba Pete Best, ¿no? Y este cuate, este baterista, era un canijo como de clase social, era un canijo estudiado, era un cabrón guapetón, era el que llamaba la atención de todo el grupo, era el que llamaba la atención, ¿no? Entonces, cuando había como alguna entrevista o se tenían que tomar fotografías, pues la imagen era él, la imagen, y él sentía que la imagen tenía que ser él, ¿no? Era de familia acomodada. Entonces, cada que había entrevistas y todo este rollo, pues era él el que salía en las entrevistas. Y por supuesto, no le gustó a John, no le gustó a Paul y no le gustó a George tampoco, ¿no? Entonces se reúnen con el manager y cuando se reúnen con el manager le piden que corran a este canijo, ¿no? Le pide que corran a Pete. Y el manager intenta darles un poquito más de tiempo para ver si estos tres logran cambiar de opinión, ¿no? Para no correr a este cuate porque al manager sí le agradaba. Después de unos meses no logró hacerlos cambiar de opinión y lo corrieron. Terminaron corriendo a este cuate, pero este cuate sí terminó en la depresión, lo contrario a lo que hablamos de Dave Mustaine, ¿no? Este cuate sí acabó en la depresión, este cuate sí se tiró incluso te lo dice el libro, ¿no? Este cuate sí hizo lo que cualquier inglés, si le das un pretexto, se puso a tomar, ¿no? Entonces se puso bien. Este libro me encanta porque es como hablar con ustedes, es como hablar con un cuate, ¿no? De veras que si lo leen es así como si estuvieras hablando con un cuate de temas interesantes. Y este cuate se quiso hasta suicidar, su mamá lo impidió, él sí se metió al alcohol, él sí se metió a las drogas, él no pudo salir, no podía salir adelante con respecto a esto, pero logró superarlo y logró superarlo de diferente forma a este cuate de Megadeth, porque él sí logró superarlo, él encontró una esposa, él hizo una familia y terminó como prefiriendo su esposa y prefiriendo su familia a la fama que le daban los Beatles, ¿no? Entonces eso llenó, esa familia y sus hijos llenaron ese vacío que le habían dejado los Beatles a él, y él logró superar todo eso gracias a la familia. Entonces, él lo superó de esa forma muy rápido, se puede decir después de que trató de suicidarse y se metió en el alcohol y todo esto, pero fue algo que Dave Mustaine no superó tan fácilmente, ¿no? Que hasta apenas hace unos años, igual y pudo haber dicho que ya lo superó de lo de Metallica, pero igual y todavía trae ese rencorcillo de que no deja de ser el chavo que botaron de la banda, ¿no? Que le dieron una patada en el trasero. Y pues luego ya el libro también te empieza a hablar de a quién contrataron, ¿no? Cuando corrieron a este cuate al Pete Best. Y hasta te dice algo bien chistoso, ¿no? Porque dice que contrataron al Ringo, ¿no? Ya después llegó un cuate que se llamaba Ringo Starr y aceptó cortarse el pelo igual que ellos y le dijeron, pero Ringo les dijo, ¿saben qué? Pero quiero que hagamos canciones creo que dijo pulpos y submarinos. Creo que él dice, y hay unas canciones así incluso de los Beatles, ¿no? Donde hablan creo que de pulpos y de submarinos. Y que estos güeyes con tal de tener otro baterista dijeron, no hay pedo, las hacemos, cabrón, ¿no? Y bueno, pues estas son las dos historias que yo les traigo del libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Los invito a leer ese pinche libro, siempre se los he recomendado, porque así como trae la historia de Dave Mustaine, así como trae la de Pete Best, así como trae también la de la mariposa que les conté ahorita, que bate sus alas, ¿no? Y se hace un desmadre por acá. O sea, ese trae bastantes pequeñas historias de esto alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Cuenta la historia también de un cuate que se escondió en la Primera Guerra Mundial, creo, y que nadie lo encontraba y que ya había acabado la pinche guerra y nadie encontraba a este cabrón porque él era muy fiel a su patria, ¿no? Y no salía y no se rendía.
Lean este libro, esta es la reseña que yo traigo con respecto a la música, festejando el año de Olis aquí en La Magia del Saber. Así es que, ¿quién sigue, chavos? En honor ahí a mi adorado Ringo, yo voy a decir algo a su favor. Y esto también creo que sirve como añadidura a lo que está comentando, al tipo de tópico que viene en el libro. La importancia que de una persona que no solo debes de tener ni el estrato social, ni la inteligencia, lo que importa también y lo que debes de trabajar también es el chingado carisma. Resulta que este chico Pete Best, además de ser el cara bonita, caía gordo, no interactuaba con los demás. Ellos estaban en gira en Hamburgo, y entonces pues no interactuaba. Era el clásico que no se mezclaba, que no se juntaba con borrachos, mientras los demás después de sus presentaciones pues tomaban, jugaban baraja, fumaban, escuchaban otro tipo de música, de la música estadounidense, obviamente. Y la verdad es que gran parte de por qué decidieron sacarlo de la banda fue porque el tipo caía gordo, no interactuaba, no conectaba con los demás, no tenía esa chispa o ese espíritu o el carisma para poder ser un músico, cosa que sí tenía Ringo. Ringo era este chico que trabajaba en otra banda, pero era tan carismático y llamaba mucho la atención por sus anillos, de ahí su sobrenombre, su seudónimo de Ringo. Entonces, no solo es que tengas la inteligencia y el estrato o el poder adquisitivo, también trabaja en la parte de la esencia, del carisma, de proyectar esa parte, porque eso le faltó mucho a Pete Best y yo creo que fue su talón de Aquiles y yo creo que por eso le generó mucho estrés y mucho trauma, porque no generaba el estándar que se quería para esa banda. Pues ya, hasta ahí. Ahorita que decías eso, Oli, me acordé del libro de Storytelling. Es un libro así como muy bueno, muy estratégico para saber cómo empezar a contar historias, ¿no? Desde una perspectiva de la publicidad, de la mercadotecnia, más estratégico, ¿no? Más publicitario. Y empieza con una nota en inglés acerca de que una persona también requiere hasta cierto punto ser como ay, se me fue el nombre, un rockstar, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente, o sea, esas cualidades que tiene un rockstar de que pues la gente lo quiere ver, hace incluso filas para ir a escuchar su música, cómo compone, toda esa dedicación, toda esa vehemencia que le pone a su música, a la composición, a su estilo. Entonces creo que va muy de la mano con eso de no nada más ser como que esa parte como plástica que vende, que está ahí, sino también ese carisma, ese amor que se transmite a través de la música, ¿no? Del arte en este sentido. Porque creo que cuando una persona llega a ser casi, casi como un rockstar, llega a tener esa parte de sí, darse también a los demás, porque está prácticamente pues poniendo todo su talento, toda su energía, todo ese potencial que tiene en su música, ¿no? En este caso. Entonces quería hacer también esta analogía porque creo que es bastante bueno, ¿no? Todos en algún momento queremos ser un rockstar en nuestra área, claro. Entonces creo que en esta parte también aporta algo. No, y creo que sí lo hemos visto, ¿no? O sea, yo creo que todos, yo creo que tenemos una banda favorita y sí vemos como, o sí nos ha tocado ver artistas que son sangrones, que no tienen espíritu, que no tienen esa chispa, o sea, como que son simplones, no tienen aura. Entonces, eso tristemente fue lo que le faltó a Pete Best y hasta como que el porte era como que muy inglés, muy propio, ¿no? Y los otros no, o sea, eran borrachos, eran desordenados y esa imagen en el rock incipiente de los 60, finales de los 50, principios de los 60, esta imagen, esta percha vendía, el famoso Teddy Boy,
esa era la percha que se vendía, ¿no? Este tipo, rudo, rebelde, con chamarra de cuero, o sea, el que fumaba, y ese estándar o esa imagen, pues no la tenía Pete Best. Algún día les voy a mandar una foto cruzando esa calle. Tengo que. Voy yo porque para que no reseñemos Rodrigo y yo juntos y se vea una diferencia. Yo no traigo como directamente a la música, más bien traigo una novela juvenil, pero que gira, o sea, pero la temática está muy allegada a la música, ¿no? Voy a hablarles de Nocturno Belfegor de Antonio Malpica. ¿Alguien ha leído a Malpica? ¿Sí? Es muy bueno el güey, es muy bueno. Se los recomiendo, es un escritor mexicano, ¿no? Aprovechando que todavía estamos en septiembre, güey, ¿no? Y es muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. O sea, yo he leído pocos libros de él, como tres, cuatro, pero eso son muy buenos. Entonces, y es que, ¿sabes también qué pasa con Malpica? Que es muy versátil, güey. O sea, te escribe novela infantil o novela juvenil y te escribe novelas como, o sea, te escribe lo que se le dé la gana al güey. Entonces, este hombre en algún momento dijo, ok, yo quiero escribir algo de terror, pero juvenil, ¿no? Porque había incluso libros de terror infantil, pero eran como muy inocentes, ¿no? Entonces él No te dijo, vayas a ir a cañitas, Toño. no, no, no. No, él dijo, yo quiero un libro que sí sea de auténtico terror, pero que también sea apto para adolescentes, ¿no? Para los jóvenes. Y entonces escribió una saga de 5 libros que se llama El libro de los héroes, ¿no? No la he terminado, yo solamente he leído los primeros 3, me faltan otros 2, pero yo creo que voy a tener que volver a leerla porque ya se me olvidó. Pero de los 3 que he leído de esa saga, el segundo, que es el Nocturno Belfegor, es el que más me ha gustado de esa saga, ¿no? Y de todos los que he leído de Malpica, la verdad es que ese me gustó mucho y curiosamente lo tengo muy presente porque me gustó y se me quedó grabada la trama, ¿no? Entonces te habla de bueno, digamos que sí recomiendo mucho leer la primera parte de la saga, el primer libro que se llama Siete esqueletos decapitados, ¿no? El segundo se llama Nocturno del Frigor. Entonces sí recomiendo leer primero los Siete esqueletos decapitados, pero no es necesario, cada novela es autoconclusiva y además pues le da continuidad a la historia, ¿no? Pero para que puedas entender todo el contexto, te recomiendo empezar por el principio. Pero bueno, entonces me voy a saltar muy rápido al segundo, es Nocturno del Fegor, y yo cuando lo vi dije, no, o sea, ni siquiera sonaba atractivo el título, ¿no? O sea, ¿quién chingos le pone Nocturno Belfegor a un libro, ¿no? Pero ya cuando lees la historia te hace mucho sentido por qué se llama. O sea, el nocturno es como una figura musical. No sé qué tanto saben de música, ¿no? Pero el nocturno, o sea, así como hay como las sinfónicas y está no sé, las rapsodias y todo ese desmadre, la verdad no sé mucho de música, ¿no? Pero el nocturno es otra de esas figuras, ¿no? O sea, digamos que cada uno tiene su propia estructura, ¿no? Entonces, este, por eso se llama el nocturno, y Belfegor es un demonio. Entonces la trama empieza en que empieza a haber como una serie de asesinatos en la Ciudad de México, porque aparte eso es algo que me encanta, ¿no? Que la novela acontece en la Ciudad de México, y entonces te habla de muchos lugares turísticos de México, etcétera, 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 ¿no? O sea, y los personajes van caminando por la calle de Madero, o sea, cosas que nosotros, los que vivimos acá, hemos visto. Entonces es como muy chingón identificarte con lo que va diciendo, ¿no? Porque generalmente yo leo muchos libros gringos, ¿no? Es así y pasó por First Street de no sé qué, entonces, chingón, güey, ¿no? Entonces leer como algo que te resulta muy familiar ayuda mucho a que te lo vayas imaginando, ¿no? Y entonces hay como una serie de asesinatos como muy extraños, pero todos los asesinatos tienen algo en común, y es que todos eran pianistas, ¿no? Y en todas las escenas se encuentran como cenizas, y entonces se empieza a correr la leyenda de que en algún momento un pianista, uno de los pianistas más talentosos que se llama Franz Liszt, no sé si lo conocen, que sí, o sea, ese sí es real, sí existió, ¿no? Liszt, es Liszt, ¿no? Es obviamente alemán. Entonces, te decían que él escribió X número, no me acuerdo bien, ¿no? X número de nocturnos, pero siempre hubo un rumor de que hubo otro.
pero no, o sea, nunca se publicó ni nada, ¿no? Y entonces ya te cuentan la historia de cómo se escribió ese nocturno y te dicen que él hizo un pacto con el diablo, ¿no? Y entonces el diablo le dio un talento y le ayudó a escribir ¿cómo se llama? Un nocturno perfecto. Entonces te cuenta la leyenda que cuando escuchas ese nocturno, te quedas, te suena tan maravilloso que te quedas obsesionado con él, ¿no? Y dice que solamente te puedes quitar la obsesión cuando lo tocas a la perfección, ¿no? Entonces, por eso los pianistas están como muy obsesionados con ello, pero el pedo es que ese nocturno tiene una maldición. Si no tocas ese nocturno a la perfección, si cometes un solo error, vales madre. O sea, el Belfegor, que es el demonio, llega y te jode, ¿no? Él te jode. Y el problema es que el nocturno no está completo. O sea, está el documento del nocturno, pero no está completo. Entonces nadie sabe cómo termina, nadie sabe cuál es la última nota, ¿no? Y entonces, obviamente, como nada más lo pueden tocar una vez y si no lo tocan bien, Belfegor te jode, nunca nadie lo ha podido tocar completo, ¿no? Y si no lo tocas, te quedas obsesionado y te quedas loco, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el protagonista, que es Sergio, es un morrito. Y bueno, hay todo un trasfondo de la historia que viene del primer libro, pero esa es como la trama principal, ¿no? Entonces, la neta se los recomiendo, es muy, muy bueno, les digo, yo siempre quise terminar esa saga, pero siempre que iba a conseguir el cuarto libro, siempre estaba agotado. Entonces llegó un punto que ya me di por vencido, porque ya te estoy hablando de que eso fue hace como 6 años o algo así, pero yo creo que ahorita igual ya puedo encontrarlo, si no lo voy a conseguir en PDF, chingue su madre, para poder terminar la saga, ¿no? Porque la verdad es que está muy buena, a pesar de que es juvenil, está bien escrita y la verdad es que está bastante disfrutable, Ahora ¿no? sí que discúlpenme, pero creo que de eso hay una película, ¿no? Sí, No es bueno. cierto, yo me acuerdo, no, yo me acuerdo que yo tenía como 10 años, güey, o sea, yo tenía como unos 10 años, este, y yo me acuerdo que mis papás estaban viendo una película así. Era un tema así, yo no la vi porque yo a esa edad sí me dio como, no pasaba nada así como de terror, pero realmente era el diablo que le ayudaba a alguien a tocar la guitarra muy chingón y esta persona había hecho ese pacto con el diablo, ¿no? Y al final el diablo creo que termina llevándose su alma. No sé, güey, yo tenía como 10 años, pero me acuerdo muy bien, tengo esa película en el subconsciente, Sí, no sé cómo se llama. hay muchas, o sea, realmente hablando de storytelling, que ahorita mencionó Paola, una de las mejores historias que hay en el mundo de la música es el de Robert Johnson, ¿la conoces? No, ¿Alguien acá conoce la historia? ¿No conoce la historia de Robert Johnson? No mames. no, échatela, échatela. Sí, 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 sí. sí la conoces, ¿no, Olivia? No, pero fíjate que, ay, bueno, habla tú y luego hablo yo. Robert Johnson es considerado el mejor guitarrista de blues de la historia. O sea, bueno, no el mejor, pero uno de los mejores. O sea, está en el top 10 definitivamente, ¿no? Pero la historia cuenta que Robert Johnson era muy malo. O sea, de hecho tuvo varias presentaciones en su estado, ¿no? O sea, en ese estado donde nace el blues, no me acuerdo, ese es un estado de Estados Unidos, ¿no? Oklahoma, Tennessee, no sé, uno de esos, ¿no? Y entonces tuvo varias presentaciones, pero siempre lo abucheaban. Era un asco tocando blues, ¿no? Era un asco como guitarrista. Y entonces, ¿qué pasó? En una de sus presentaciones le fue tan mal, o sea, lo bajaron, le empezaron a aventar cosas así que terminó llorando y se fue. Y en ese momento se desapareció, ¿no? Se desapareció, no me acuerdo, creo que un año, año y medio, 2 años, algo así. Y cuando reapareció, dio un show, ¿no? Y dicen que el show estuvo espectacular y tocó perfecto e hizo cosas que ningún otro guitarrista de blues había hecho antes, ¿no? Dicen que su música era tan buena y entonces empezó a correrse el rumor de que él había hecho un pacto con el diablo, ¿no? O sea, la famosa encrucijada, sí conocen esa mitología, ¿no? O sea, en el crossroads, ¿no? O sea, en las encrucijadas, en los caminos, cuando tú entierras tu foto y convocas a un demonio, el demonio es donde aparece, ¿no? Y entonces se cuenta que uno de los primeros que hizo esto, que se hizo popular en el mundo de la música, fue él, ¿no? Y a cambio de su alma, o sea, él pidió convertirse en el mejor guitarrista de blues de la historia,
¿no? Digo, todo esto es una historia falsa, porque obviamente el güey lo que hizo fue que se desapareció, se fue con un maestro guitarrista y se puso a estudiar como pinche loco y tocar la guitarra como pinche poseso, y ya cuando regresó, pues obviamente después de un año de estar toque y toque y toque y practique, pues mejoró mucho. Pero por muchos años esta historia no se desmintió y se creía que él había hecho un pacto con el diablo, y es una leyenda que hasta la fecha sigue. Y de hecho, para aquellos, o sea, conocen también la leyenda del Club de los 27, Sí. se dice que Esa nació es, con esa él. es la que yo Bueno. iba a comentar. Ajá, esa es la que yo iba a comentar. De hecho, por ejemplo, Jimi Hendrix, Ajá. una de las teorías conspiranoicas es justo la que comentabas, Chuy, que él viene de una familia pues, de condiciones precarias, pero además él era afrodescendiente. Y eso en la década de los 60, antes de Martin Luther King, o sea, no había manera para que un personaje de estos pudiera sobresalir o destacar. Y Jimi Hendrix tocaba la guitarra estúpidamente bien, o sea, tocaba la guitarra con los dientes, tocaba brutalmente bien, perfectamente bien. Entonces, una de las teorías conspiranoicas es que él le vendió su alma al diablo para poder ser famoso, aceptado y aceptado por blancos en la década de los 60, donde había mucha segregación racial, donde estaba este movimiento de las panteras negras en Estados Unidos. Y una de las cosas que se cree es que el diablo lo mató justo a los 27 años. Y además se hizo muy famosa esta leyenda del Club de los 27 porque pues en la década de los 60 murió Janis Joplin, murió el Rey Lagarto, y han muerto, por ejemplo, ya en tiempos modernos, Kurt Cobain, ay, esta chica inglesa, se me fue el nombre, Janis Joplin. Amy Winehouse, ellos han muerto a los 27 años, pero este mito de que le han vendido muchos rockeros, principalmente su alma al diablo, yo lo he escuchado con varios músicos. Hendrix es uno de esos, es una de esas teorías conspiranoicas que le vendió su alma al diablo, porque no, era imposible, o era impensable, mejor dicho, era impensable que un afrodescendiente pudiera tener la fama y la fama que tuvo él. Ujú. Pero sí, Sí, de hecho, definitivamente. se dice que el fundador del Club de los 27 fue Robert Johnson. O sea, tuvo un periodo de fama muy cabrón, pero muy corto, y a los 27 años se murió. Y no sé qué tan cierto es esto porque tiene mucho que leer su biografía, pero se dice que el primero se volvió loco y después ya se murió como por causas así bien raras. Y también aparte él alimentaba esta historia, ¿no? O sea, de que le había vendido su alma al diablo, porque muchas de sus canciones tienen esa temática, ¿no? Así de el diablo me visita esta noche, ¿no? O Hellhounds, ¿cómo se llaman los cerberos, ¿no? Se llaman los perros del infierno, los cerberos. Sí, son los cerberos. Ah, Cerbero. Cerbero. Los cerberos. Cancerberos. Así, cuando traduces las canciones del inglés al español, es Cerberos en mi camino, ¿no? Cerberos detrás de mí. Y entonces tiene como 7, 8 canciones que hablan del infierno, de que lo persigue el diablo, cosas así. Entonces él alimentó mucho eso y murió a los 27. Y de ahí se dice que todos los que son así como muy, muy talentosos mueren a los 27 años y es porque le venden su alma al diablo, ¿no? Entonces está interesante. Esa historia creo que de los 27 la escuché en Dross, o no sé en dónde, creo que en Dross es, ¿no ve? Ah, bueno, sí. Bueno, de Dross lo conozco, pero sí es igual Kurt Y todo Cobain. esto, o sea, y tiene toda una cultura que obviamente hay muchas películas, sobre todo noventeras, ochenteras, que tienen esa temática, ¿no? Entonces, está padre. Entonces les recomiendo, bueno, cualquier libro de Antonio Malpica, pero la saga de los héroes, o más bien, ¿cómo se llama? El libro de los héroes, está muy buena. Si les gusta el terror y quieren leer algo introductorio, a pesar de que los libros son grandes, son muy sencillos porque están escritos para adolescentes, entonces están chidos. Ya está como que siento que empezamos a calentar Halloween, güey. Empezamos a hablar de demonios, de terror, de De venderle teorías tu alma al diablo. conspiranoicas. Yo hice ese puente de hablar de un autor mexicano Ajá, y sí, saltamos septiembre. Ajá, pasamos de septiembre a música a Halloween ya. Pero fíjate que algo chido de Malpica es que
Él empezó ya en una etapa grande, él empezó a escribir libros a sus cerca de 50 años. Y la verdad es que sí, empezó a escribir grande y un día platicando decía, es que un día se me ocurrió decir, yo tengo buenas historias, yo siempre quise escribir, pero además su personalidad es como un tanto reservado, no es extrovertido. Entonces decía, ¿y si escribo, qué pasará? Y ¡pum! El fulano es talentoso y cuando escribe tiene una propiedad en el lenguaje que uno necesita un diccionario al lado para leer sus libros porque es muy propio. Y cuando escribe en sus libros, sí conoce mucho de música, porque a mí me tocó leer El Círculo de él y justo habla de pianistas, de músicos, y conoce mucho, tiene mucha jerga musical, entonces sí necesitas un diccionario y habla muy propio en sus libros. Me gusta su manera Bueno, de yo escribir. como leí este, o sea, porque sí, ¿cuál leí yo? Las lágrimas del Buda, creo que se llama. Y sí es complejo, pero es muy bueno, ¿no? Pero este, como está escrito para adolescentes, la verdad está escrito muy sencillo. Por eso les digo que es, o sea, si yo no sabía que había empezado tarde en su vida, entonces el güey es sumamente prolífico, porque no mames, ha escrito un chingo de cosas en muy poco tiempo, ¿no? Y aparte les digo, es versátil porque escribe para niños, para jóvenes, para adultos, para lo que te dé la gana, güey. Entonces, ¿qué pedo? Porque generalmente que la mayoría de los escritores tienen como un estilo bien definido, ¿no? Pero no, Malpica, andas, sí, no hay pedo, ¿no? Lo que Sí. sea, lo que me pongan enfrente. Entonces, muy chingón, se los recomiendo. Va, siguiendo con la temática del terror, me toca a mí. Ah, he leído un cuento que Toño me recomendó. Al siguiente día, al ir a mi universidad, entonces agarré mi celular y estaba leyendo. Y me enganché, güey, me enganché, hasta me hizo pasar varios minis. Entonces ya, se va a hacer tarde, no voy a alcanzar, entonces empecé caminando con mi celular en la mano y así empecé caminando, caminando. Se trata de Lovecraft, de un cuento de Lovecraft. Y güey, no manches, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo bueno, lo que me alegró, que también estaba mencionando Olivia, es que en los primeros cuentos de Lovecraft, yo necesitaba mi celular a la mano y un libro físico, porque en mi celular estaba Google, entonces yo buscaba algunas palabritas que nunca había escuchado en mi vida, buscaba y recién. Ahora con este cuento ya, no sé si ya he mejorado con las palabras, pero ya no necesito mi celular, entonces se ha hecho más amena la lectura porque no he tenido que parar, luego buscar el significado y luego volver a leer. Entonces fue una lectura de corrido. Este cuento se trata de la música de Eric Sam. ¿Por dónde empiezo? Es un cuento de 10 hojas, básicamente 9, 10 hojas. Es cortito, no sé si dar spoiler, es que es muy bueno, muy bueno. A ver, se trata de una persona que está viviendo en una ciudad y busca un cuarto en alquiler. Entonces va paseando por toda la ciudad, ve que la ciudad es bonita, etcétera, etcétera, pero encuentra un barrio donde es como distinto a la ciudad. Es más, no sé, oscuro, como más tétrico. Entonces se va ahí y encuentra un cuarto que es más barato, que está mejor en un edificio donde no hay más personas que están viviendo ahí, más compañeros de alquiler. Entonces, la atiende la señora, el recepcionista, y le dice, ok, y lo manda al penúltimo, si no me equivoco, al penúltimo piso, y ahí está. Y hay un anciano que vive encima, no me acuerdo muy bien, vive encima o al lado, al mismo piso. Entonces, es como, un anciano. Ese anciano había sido mudo, que había sido Eric Sam. Es mudo y es, sí, un anciano común y corriente como lo vemos cada día. Entonces él empieza a ver su día, empieza a hacer su día, y lo que cuenta él es que eh, en toda la ciudad se ve luces en la noche, se ve luces, edificios, y se ve un muro.
hay un muro en la ciudad, a lo que dice. Y, y en el piso donde él está, en el cuarto, si no me equivoco, no se puede ver encima el muro. Tendría que subir al último piso y ahí poder ver recién qué hay detrás de ese muro. Pero se queda con esa intriga. Entonces pasan unos días y empieza a escuchar en la noche, en la madrugada, en la noche, un violín tocando, pero un violín hermoso, con música, con notas musicales buenas. Y había sido este anciano que era mudo. Entonces, este anciano era introvertido, tímido, no hablaba con nadie, no podía comunicarse con nadie, simplemente pagaba su renta y vivía su vida sola, ¿no? Y este joven, ese personaje, se anima a decirle, a ver, voy a preguntarle, quiero ver, quiero que me toque en mis rostros, quiero que esté al lado cuando haga una nota musical. Entonces va, le charla, le dice, ok, tienes que subir a tal hora y lo voy a tocar. Porque ese anciano tenía ¿cómo se dice? Como una costumbre de tocar a la misma hora las mismas notas musicales y dormirse a la misma hora. Entonces se anima, va, lo visita al anciano, lo hace sentar y empieza a tocar. Bonito. Empieza a tocar ese anciano, que es mudo, empieza a tocar bonito, bonito, bonito. Y a lo que cuenta es que, ay, no sé si spoilers, hay una ventana. No. A ver, pero os dan a ver, chicos. A ver, simplemente hay una ventana y en esa ventana ocurren cosas extrañas que te dejan preguntas. Y va narrando el libro qué pasa con esa ventana, va narrando por qué el anciano toca las mismas notas musicales, las mismas canciones, y por qué esas notas musicales están relacionadas con esa ventana, y por qué está relacionado con ese muro y con esa ciudad. Entonces, al final, el final es hermoso, es bellísimo, porque me ha dejado con tantas preguntas y que como que ahora qué hago. Así, de la ventana, del muro, del anciano, de su estado, porque a lo que cuenta este personaje es que trata de recordar, trata de volver al lugar donde estaba alquilado y no se acuerda porque era detrás de un río. Entonces empieza a buscar el río, empieza a buscar por la ciudad, empieza a caminar por la ciudad y así empieza a buscar y no lo encuentra, no lo encuentra dónde es ese barrio. Y va narrando lo que se recuerda, lo que es. Lo bueno de este cuento es que te deja muchas, muchas preguntas y estas preguntas lo puedes complementar a tu imaginación o a lo que tú viviste, a lo que tú eres, ¿no? Ah, y hay una parte cerca de las páginas finales donde hay no sé cómo describirlo, una lucha, lucha mental, lucha musical. Ya, Rodrigo, no seas, eres como, los spoilers son como los Malacopa, pero de la literatura. Hay hay algo, y esa parte es donde te intriga, donde no puedes parar de leerlo. Entonces yo recuerdo que estaba caminando y llega esa parte en donde, porque yo cuando camino, miro el celular y miro al otro lado para que no me atropellen. Entonces me recuerdo estar ahí 10, 15 minutos parado en una esquina leyendo y estaba con la intriga. Pero sí, los recomiendo muchísimo, muchísimo. Es el cuento, yo le diría el top 1 de mis cuentos de Lovecraft que he leído, que son pocos, no son muchos, pero he leído pocos. Pero yo le diría en el top 1. Me ha encantado este cuento. Y además es del Lovecraft, güey. No, está bueno, bueno, bueno. Les recomiendo muchísimo. Es porque son 10 hojitas, güey. Lo puedes leer en 1 hora o 2 horas. Es buenísimo. Se llama La música de Eric Sam. Y nada, yo les recomiendo sí o sí, léanlo, léanlo. A mí me ha encantado. Yo le diría 10 de 10. Pero, a ver, ¿qué opinan ustedes, chicos?
Sí, ¿Cómo sí, se sí, nota? claro. ¿Cómo se nota que ahí en Bolivia no hay delincuencia? Porque tú, aquí en México, es impensable que vayas caminando con tu celular leyendo o que te pares en una esquina con tu celular afuera leyendo. O sea, no hay forma, no hay manera, en el estado que quieras. ¿Cómo se nota que en tu país no hay altas tasas de delincuencia? Sí, sí, la verdad que sí. Qué bonito sería vivir en un país así, sin delincuencia. Imagínate, acá en México vas así y la No historia hay de terror no forma. estaría dentro del libro, estaría afuera del libro. O sea, ya habría quien te esté acechando, A ya mí habría lo que me música de sorprendió terror. fue eso, que él iba leyendo con su celular en la calle. A mí fue lo que más me impactó. Bueno, ¡Wow! me identifico. Ah, Ah, tanto bueno, feo Ah, les bueno, dedicó, no manchen. Tanto delincuencia también. no creo. Sí, No, pues Me identifico contigo, Rodrigo. sí, ese cuento a mí también me gusta mucho. Bueno, perdón, volviendo al cuento, yo se lo recomendé porque sí, precisamente tiene la temática musical, pero es muy, muy bueno, ¿no? O sea, muy. sí es muy bueno. Generalmente cuando los nuevos lectores quieren acercarse a Lovecraft, muchos abandonan la travesía porque empezar a leer a Lovecraft es pesado. Y generalmente buscan leerse los grandes, lo que más resuena de Lovecraft, ¿no? Y generalmente lo que más resuena de Lovecraft es lo más complicado de leer de Lovecraft. O sea, muchos empiezan por Las montañas de la locura, La sombra más allá del tiempo, ¿no? El horror de Red Hook o el color que cayó del cielo. Y todos esos son cuentos, no sé si cuentos largos o novelas cortas, no sé, ¿no? Pero generalmente sí, y es lo que yo recomendaría acá, ¿no? O sea, si quieren leer a Lovecraft, empezar a leer a Lovecraft, sobre todo si no han leído nada, léanse los cuentos más cortitos. Por ejemplo, la música de Eric San es muy buena, ¿no? El modelo de Pickman, ¿no? En la cripta, por ejemplo, o sea, son cuentos como muy buenos, porque sí, el estilo de Lovecraft era mamador el güey, era mamador. La neta, adornaba mucho las cosas y escribía de una forma muy complicada. Y no, ni siquiera complicada, es pesada, ¿no? Pero realmente sus cuentos, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo admiro de Lovecraft que creó un pinche género literario nuevo, o sea, no seas mamón, ¿no? Entonces, con que tengan en mente que todo lo que hace Lovecraft va enfocado a seres humanos normales que tienen contacto con fuerzas cósmicas que no podemos comprender. Y entonces al tener ese tipo de contacto, no sé, muchos de sus protagonistas o se mueren en el acto o terminan locos, ¿no? O sea, con que tengas eso en mente, eso es Lovecraft, güey. Eso es de grandes rasgos Lovecraft. Obviamente ya después hay que empezar a conocer esas fuerzas o esos dioses de los que habla Lovecraft, ¿no? El efecto que tiene cada uno de ellos en los seres humanos, ¿no? O sea, y desde la perspectiva como subjetiva, desde la primera persona, es muy interesante. Bueno, quizá a mí me interesa eso porque soy psicólogo, ¿no? O sea, cómo de jodidos deja a las personas y quizá como te imaginas, ¿no? Yo lo que hago mucho cuando leo fantasía es imaginarme. Entonces, y eso es algo que yo creo que eso es lo que hizo genial Lovecraft, ¿no? Porque siempre escribe lo mismo, güey, siempre es la misma trama, pero el cómo te describe las cosas te lo hace tan específico y tan ambiguo a la vez que tú te lo imaginas. Entonces, Sientes la tensión, sí, sientes la él, tensión de este ay, libro. Ay, como que. él describe como cosas más allá de la comprensión humana, pero nunca te describe. Y el monstruo era así, 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 eso nunca lo hace. Y entonces, como que lo deja a tu interpretación para que tú lo llenes con tus propios horrores, güey. Entonces eso lo hace como muy chingón porque como que dices, ok, ¿qué sería como algo que de solo verlo yo me quedaría loco? Entonces como que da mucho espacio a que tú le pongas tus propios contenidos de inconscientes traumáticos y eso está genial, ¿no? Entonces está muy bueno el cuento de la música de Eric Sands, también se los recomiendo, ¿no? Y yo creo que sería una buena aproximación a Lovecraft si nunca lo han leído, porque es muy cortito y no es tan difícil. Nada más eso. Ya saben, aprovechando para tirarle flores a Lovecraft. Bueno, pues sigo yo. Vamos a partir el terror en dos para entrar a algo un poco más técnico. Bueno, no un poco más técnico, totalmente técnico, pero que también tiene unos rasgos y unos tintes como un tanto
históricos y de la naturaleza humana. Yo les traigo el libro de campañas electorales lúdicas, ganar en el poder de la era del entretenimiento. Este libro es del Instituto Electoral del Estado de México, acá en la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México, perdón. Entonces, este libro trae algunas cosas que van de lo general a lo particular y me llama mucho la atención porque trata de lo que es lo lúdico, de cómo los seres humanos interactuamos y aprendemos a través del juego, de esta interacción entre los estímulos que son la vista, el olfato, el oído, e incluso hasta un poquito el color. El gusto no lo trata en esta parte porque habla acerca de cuestiones políticas, ¿no? De cómo este tipo de elementos nos van a ayudar a tener una buena comunicación y más si hablamos de campañas políticas, ¿no? Si estamos como tratando esta parte de hacer que las personas empaticen con alguien en particular para que lo represente. En este caso, el uso que yo le puedo dar a este libro o por qué lo recomiendo es porque no es una lectura pesada, por el contrario, da muchos aspectos bastante buenos, pero parte de esa naturaleza de la música. Me llama mucho la atención cómo incluso hasta cita a Aristóteles, ¿no? Que dice que la música incluso hasta nos puede ayudar a cambiar el estado de ánimo de una persona, ¿no? Que como con la música vamos como que hasta cierto punto vibrando nuestra energía de una manera diferente. Entonces, o sea, tiene muchos aspectos así, en los cuales pues sí se va hasta lo más clásico que podemos encontrar de algunos autores, ¿no? De algunos presocráticos, algunos posocráticos. Entonces, está bastante bueno. Habla de esa naturaleza y de cómo la música pues va también a impactar, ¿no? De cómo cuando damos algún mensaje, si lo acompañamos con música, con ritmos, incluso hasta el juego de las palabras también queda como que impregnado como que ese paso, ese ritmo que ayuda a que tengamos una mejor comunicación y por lo tanto que empaticemos mejor con las otras personas y logremos pues el cometido o el resultado que queremos. Habla también del color, de algunos ejemplos de campañas políticas. No son del Estado de México porque este libro pues sí es de aquí, pero habla de algunas campañas pues famosas, ¿no? Famosas de otros lados, como por ejemplo las estadounidenses, en donde entendemos perfectamente que es otro contexto, pero lo que me llama mucho la atención es esa universalidad de la música, ¿no? De cómo lo plantea, de cómo empieza como a llevarnos de aspectos así como yo creo que un tanto simples, que pareciera simples, un tanto básicos que podemos tener prácticamente desde nuestra niñez, de nuestra inocencia, hasta prácticamente convertir ese tipo de herramientas como la música en un aspecto fundamental para lograr resultados en cuestiones de números, en cuestiones de resultados políticos. En este caso, nos habla de esa grandiosidad de la música, de esa manera en la cual podemos también expresarnos, sentirnos y hasta cierto punto encontrar un arte bastante padre. Entonces es un libro que está, de hecho, se los voy a presumir aquí, tiene algunos postes porque lo dividí, lo clasifiqué por temas, por cuestiones visuales y por cuestiones también musicales. Entonces creo que es una muy buena invitación y una muy buena propuesta para también apostarle como a esa parte, ¿no? Visual, ahorita con las redes y con el TikTok, con YouTube, con otro tipo de plataformas en las cuales estamos pues metidísimos. Creo que también la música nos da ahí hasta cierto punto como que un toque muy padre, un toque de imaginación que podemos rescatar. Hablando de la música,
No sé si me da vergüenza, chicos. Tengo aquí, ahora estoy viendo una guitarra y solo sé tocar 2 canciones nomás, no sé más. Solo apenas, ¿cuántos sería? 8 notas musicales nomás sé. Me estoy animando mucho a tocar piano, pero en mi ciudad no hay, en mi ciudad, maldito, no sé, en mi ciudad no hay. A principios de año hay que inscribirse para que te den las clases, recién me enteré. Ah, Fíjate que yo estaba por preguntarte desde hace mucho tiempo, Rodrigo, ¿qué onda con esa guitarra? Sí, desde hace mucho tiempo que estaba por creo que preguntarte está si de tocabas adorno guitarra, nomás. güey. Mm, Creo que es de adorno nomás, chicos, la verdad. Sabes tocar 2 canciones nada más. Ok. Algo a De hecho, nada. de hecho, algo que dice ese libro también es que las personas que tocan algún instrumento musical como que desarrollan un tanto más como su inteligencia. Entonces es importante también tocar algún instrumento musical, ya sea, yo creo que también cantar, ¿no? Porque también la voz es como un instrumento, pero creo que está padre tener ese hobby o ese contacto o esa interacción con la música. Creo que está padre. Creo que también nos abre varias perspectivas ahí. Sí, sí, de hecho creo que hay un estudio donde las personas con mayor coeficiencia mental, no sé, Coeficiente eh, intelectual. sí, sí, es, tocan 1 o 2 instrumentos, buenos así. Hay no me acuerdo qué estudio es, pero lo estaba viendo igual. Dije, wow, yo quiero tocar, pues grave, quiero tocar piano. ¿Alguno de ustedes sabe tocar algún instrumento, chicos? Creo que Toño toca la mezcladora, no sé, DJ, no sé, la verdad, no sé. Pero no es lo mismo. Yo No, pero es estudié, arte, güey, es arte. yo Si me das, estudié, yo no sé qué hacer. estudié guitarra 2 años, pero nunca progresé mucho porque realmente no, cuando decir que estudiaba es mucho decir. Realmente iba a clases de guitarra, pero no estudiaba, por eso no avanzaba. Creo que si aprendí a tocar 5 canciones en los 2 pinches años, era mucho, güey. Pero sí es cierto lo que dice Pau, ¿no, Toño? Que tú nos has contado algo acerca de esto, de que desarrollan una parte del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo de tu cerebro que te ayuda a captar mejor las cosas y ese rollo. Pues sí, pero, o sea, no, pero no solamente la música, o sea, cualquier actividad que implique Las una alta actividades demanda, artísticas. Ujú. ajá, o sea, que implica una demanda integral del cerebro, que generalmente son las artes, pues te va a generar conexiones interhemisféricas que te permitan, este, pues, que te gire más la ardilla, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, como pedagoga, cuando tienes problemas de concentración o cuando tienes problemas para cuestiones más, como más de ciencias exactas, lo recomendable es trabajar la otra parte del hemisferio con arte, con cualquier tipo de arte, puede ser artes plásticas, artes visuales, tocando instrumentos, no con los instrumentos, Rodri, porque, o sea, no tocar un instrumento te hace muy inteligente, no, porque hay distintos tipos de inteligencias, entonces puede ser muy buen músico. Yo tengo un gran amigo, saludos, que él es muy bueno, él es autodidacta, sabe tocar guitarra, piano, teclado, batería y nunca fue a una escuela, él es con oído. Pero, por ejemplo, por ejemplo, él no es bueno para ubicarse en calles. Entonces se pierde. Entonces tenemos distintos tipos de inteligencia. Él no tiene inteligencia espacial, pero sí tiene inteligencia musical. Pero eso sí es muy cierto. Sobre todo los que tienen hijos, Chuy, cuando tienen problemas de concentración, pónganles a dibujar, a pintar. De hecho, por eso en algún momento se puso muy de moda los mandalas, porque además de que los mandalas te relajan o te generan algo, es esta cuestión de pintar y de que estés rellenando los circulitos, sí se ayuda mucho. Y algo que mencionaba Pau ahorita, que me acordé de un libro que se llama El poder del agua, creo que se llama así, y que justo hicieron un experimento donde ponían en un microscopio 2 gotas de agua y a una le ponían música clásica y todas estas, o sea, cómo se veía en el microscopio, cómo se movían estas moléculas de agua en el microscopio era armónico.
y luego pusieron una gota de agua en el microscopio con heavy metal. Y lo que se veía en el microscopio con estas moléculas moviéndose con el heavy metal era feo, o sea, eran unas moléculas feas, estaban desorganizadas, entonces por eso dicen que la música te genera vibraciones y de hecho a lo mejor igual Toño nos lo puede ratificar, a veces en terapia también se utiliza mucho la música para poder calmar o incluso para poder tratar algunos trastornos pues ya como de enfermedades, por ejemplo, TDAH, estas enfermedades, el síndrome de Asperger, este tipo, o sea, también la música, este tipo de artes sirven como para poder desarrollar o como para poder tratar estas enfermedades. Pero sí, la verdad es que la música es algo bonito, algo padre. Alguna vez había escuchado también que incluso una persona con Alzheimer, de la cual ya no se acuerda a veces de nada ni de su propia familia, ¿no? De sus hijos o su pareja o algo por el estilo, al momento que le ponías una canción que a él le hubiera gustado mucho en algún momento, le llegaba a ese momento, le recordaba a ese momento esa canción que tú le habías puesto era como no me acuerdo dónde lo leí, si era como un estudio o algo así, pero que sí que estas personas con Alzheimer, cuando les ponen una canción que a ellos les gustó mucho, les recuerda un momento, recuerdan un poco todo lo que vivieron con esa canción. Sí, claro, porque pues es que la música es, o sea, ¿han visto? Bueno, les voy a mandar un video de cómo se ilumina el cerebro cuando escuchamos o cuando hacemos música. No sé, por ejemplo, mientras hablamos se iluminan las partes especializadas del cerebro que están conectadas con el lenguaje, ¿no? O así. Pero cuando hablamos de actividades como mucho más integrales, así, pum, parece pinche arbolito de Navidad. Entonces, pues obviamente eso ayuda muchísimo. Okay. Llegamos con la última reseña. Dale, Olis, date. Ya llevamos 1 hora y cuarto, pero dale otra hora, no hay pedo. Seré breve. No creo. No, es el tuyo, es el conmemorativo del año en la magia del saber, así es que Lúcete, Oli. échate los 45 minutos. Ese de seré breve es como el de algo tranqui. Algo trae. Aplica para Oli. Seré breve, chicos, seré breve. Bueno, pues yo les voy a hablar de ese grupo que casi ni me gusta, que creo que ya saben. Oye, espérame. Yo creo que ahorita todos los admiradores de Oli ya se aventaron la hora y dicen, y apenas va a hablar. Ya mañana lo ponemos. No, pero les voy a hablar de ese grupo que casi ni me gusta, pero la verdad es que no voy a hablar de ellos, voy a hablar de unos libros que se me hacen llamativos precisamente por el tipo de arte que representan. Ahorita que mencionaba Chuy esto de recordar momentos de nuestra vida, a eso se le llama en pedagogía la técnica del anclaje. Y no solo las personas, pues así con problemas, nosotros, o sea, ¿cuántos aquí de nosotros escuchamos una canción y no sé, nos remontamos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia o incluso hasta nos recuerda una persona, un momento, un lugar, una época, ¿no? Pues del grupo que yo les voy a hablar, eso genera en mí. Hay varias cosas que me han acompañado a lo largo de mi vida. Uno son los Beatles, que pues desde la adolescencia los descubrí yo a los 15 años y desde ahí me han acompañado pues más de la mitad de mi vida. La música en general, el rock igual lo escucho desde que soy adolescente. Los libros, por ejemplo, también ha sido otra de las cosas que me han acompañado gran parte de mi vida, y hasta Hello Kitty, pero esa es otra historia. Pero de las cosas que desde la adolescencia las traigo son estas. Y de manera particular quiero hablarles de unos libros que Bendito Capitalismo, pues, si bien esta banda pues es muy, muy comercial, porque a cada rato nos están vendiendo cosas y que consumamos cosas,
y es el refrito del refrito, porque te sacan el disco, pero el disco donde separamos las voces y los instrumentos y te lo venden, ¿no? Y pues como fan, pues llama mucho la atención. Pero les quiero platicar de unos libros que yo encontré en unos viajes por las librerías. Y la verdad es, lo que yo rescato de estos libros es el trabajo que hacen con la fotografía. Es lo que yo quiero resaltar en esta sesión, porque tal cual, estos libros, por ejemplo, este que les traigo, este bonito libro, básicamente es la historia de los Beatles, pero contada con fotografías. Y entonces, por ejemplo, vemos aquí, todas las fotos son a blanco y negro, porque recordemos que esta banda era de los 60s. Y no solo la música, sino la fotografía, eh, era una cuestión titánica. No sé si a Rodri sepa cómo se sacaban fotos antes, pero yo creo que a nosotros sí nos tocó que te tomabas fotos con una cámara. Pues tengo una cámara aquí. Te tomabas fotos con una cámara. Ay, no estaba preparada, dice Olis. No, porque este es de adorno. Pero por ejemplo, te tomabas fotos con unas cosas de estas y luego sacabas un rollo y lo tenías que llevar a revelar. Y luego cuando se revelaban esas fotos, descubrías que de las 30 fotos que sacaste, solo 5 sirven, ¿no? Porque en las otras salías así, o en una salía el dedo. O sea, la verdad es que la fotografía en los años 60 era pues era un verdadero, hasta la fecha sigue siendo un arte, pero el valor de las fotografías en la década de los 60 era monumental. Y estos libros, les voy a mostrar dos, estos libros es básicamente eso, el trabajo de fotógrafos contando la historia de los Beatles a través de fotos. Obviamente, pues narran algunas historias, algunas anécdotas, pero lo interesante y lo bonito de estos libros y lo que yo quiero mencionar y lo que quiero rescatar es el trabajo fotográfico, porque hay algunas sesiones que ellos hacen, por ejemplo, en los estudios donde pues graban y todo, y la verdad son unas fotos pues que han perdurado por mucho tiempo, pero además estas fotos ya con el paso de los años y con el paso y el avance de la tecnología han sido curados estos trabajos artísticos, no solo la música, porque sacan la música de los Beatles en esas cintas grandes y las trabajan y nos venden pues muchos discos, ¿no? En muchos formatos. Pero también las fotos también son un trabajo curado que han hecho pues los especialistas y de unas fotos, por ejemplo, a principios de los 60, finales de los 50, ya hasta les dan color y les hacen como un buen trabajo. Y eso es lo que me gusta de estos libros. No es el clásico libro o la clásica revista que te habla pues de lo que ya muchos fans sabemos y que ya hasta nos choca, ¿no? Sino que lo que yo rescato de estos libros es el trabajo que tienen para compilar todas las fotos de periódicos, fotos de fans, de muchos fans a lo largo del mundo donde se presentaban los Beatles y los logran compilar en libros. Eso para mí se me hace muy rescatable. Esta otra joyita la encontré en Gandhi barata, baratísima. No pagué más de 300 pesos por esta joya y la verdad es que trae un DVD. Rodi, un DVD es un disquito donde tú lo metes en un reproductor. Tampoco. Rodi no sabe, el Rodi es centennial. Por ejemplo, también trae un bonito libro, igual lo mismo, o sea, es básicamente la historia de los Beatles contada con fotografías y es un trabajo precioso, rescatable de todas las personas que han trabajado en este tipo de libros o de trabajos. La verdad, es chulo y es precioso. Pues para gusto, no solo los Beatles tienen material así, o sea, la banda que ustedes quieran de rock o popular. Yo me he encontrado, por ejemplo, libros de los Rolling Stones, de Coldplay, de Metallica, o sea, todas las bandas o grupos que puedan vender y que sean comerciales,
tienen trabajos así. Y la verdad es que yo sí les recomendaría que, si a lo mejor no lo pueden comprar porque algunos trabajos sí son caros, algunos libros, por ejemplo, el de Cotley sí se me hacía un poquito caro. Eran libros grandes, grandes, grandes a color, muy bonitos, muy, muy bien tratados y trabajados, pero a veces uno dice, no voy a gastar 1,000 pesos en un libro de Cotley, ¿no? O sea, lo puedo gastar en otra, en invertir. Lo puedo gastar en invertir. Entonces, la verdad es que por lo menos ojéelo en la librería, porque son trabajos muy bonitos, hacen una bonita curaduría. Todos los artistas visuales hacen unas obras preciosas, chulas. Yo tengo algunos libros, unos cuantos, no muchos, de este grupo. Este es el más nuevo. Este sí tal cual es a color. Y por ejemplo, este sí es muy llamativo en los colores, porque era una cinta de los 60. De hecho, ahí está el documental en Disney Plus. Y la verdad es que del documental sacaron las fotografías para hacer este libro. Entonces, yo rescato mucho y hablo mucho de la fotografía que se hacen en las bandas en general. Todos los fotógrafos que viajan con las bandas, la que ustedes quieran, de las más famosas o de las más populares, tienen trabajos de curaduría muy bonitos, de verdad. Yo les recomiendo que si a lo mejor no pueden comprar un libro, o no les apetece comprarse un libro de un grupo de rock, por lo menos ojéenlo y valoren visualmente todas las fotos, el valor artístico que tienen las fotografías. Es muy rescatable todo lo que hacen estas personas de las bandas de rock. Es como que de esos trabajos que casi no brillan, son opacados, y a lo mejor en nuestra cotidianidad vemos imágenes en un libro y decimos, ah, sí, la foto, ¿no? Pero pocas veces sabemos del trabajo que hacen estas personas, ¿no? Y por ejemplo, con los virus, pues hay muchísimos videos donde vemos a los fotógrafos ser aplastados por una bola de fans enardecidas, locas, que correteaban a los virus, o fotógrafos a lo mejor que están trepados, o a lo mejor fotógrafos que se están mojando porque está lloviendo. Esa es la labor hermosa de estas personas que se refleja aquí, y la verdad es que son trabajos muy bonitos. Entonces, yo no venía a hablarles, dije que iba a ser breve. Yo no quería hablarles de la banda porque pues no, no soy esa chica. En alguna otra ocasión tendré momento para mi capítulo. Solamente quería rescatar que hay libros muy bonitos donde se rescata el valor visual de muchas bandas. Por ejemplo, se me hace pues una joyita, porque no solo es el libro, sino también es un bonito documental. Y así hay muchos libros de las bandas que ustedes quieran. Yo he visto de varias bandas, de los Rolling Stones, de Metallica. Entonces, dense la oportunidad de cuchichear en alguna librería. En Gandhi, por ejemplo, hay una sección de banda, de música tal cual. Entonces ahí dense la oportunidad de ojear. Son libros muy bonitos y muy bien trabajados, la verdad. Vale la pena. Entonces, de esto quería hablarles, chicos, de mostrarles a unos 3 bebés, unos de mis 3 bebés hermosos. Y pues no sé si ustedes Oli, una pregunta, ¿cuántos libros tienes relacionados a los Beatles? Sea de fotografía, de historia, de sus anécdotas, no sé. No muchos, no rebaso los 10. Para No 10 es mucho para mí. Pero ten Wow. en cuenta que, o sea, me gustan desde bueno, es que sí, cuando era adolescente yo no tenía, a lo mejor el dinero como para comprarme todo lo que yo quisiera. Ya cuando, fui adulta, autosuficiente, pues ya me empecé a comprar muchas cosas. Pero a lo mejor de responsable y lo adolescente, cambió cuando yo autosuficiente. compraba. ¿Mándeme? ¿Qué ibas a decir, adulto ¿Mandé? responsable, y lo cambiaste a autosuficiente? Inconsciente. Inconsciente.
Fíjate que con respecto a lo que dices bueno, a la fotografía y de las cámaras estas que uno tenía, que terminaba uno quedándose con 5 fotos porque no te gustaba cómo salías, salía el dedo atravesado, aparte de todas las que se velaban, ¿no? Ajá, Entonces, sí era un rollo tomarte fotos antes, foto. y sí hay que darles un gran crédito a estas personas que en esos entonces, en esos ayeres, andaban persiguiendo estas bandas para tomarles la mejor foto. Yo, por ejemplo, ahorita que estabas hablando con respecto a la fotografía y que no sales en la mejor posición, esta foto que tienes ahorita aquí atrás de los Beatles cruzando la calle, o sea, la clásica foto de los Beatles, no me había puesto a pensar y parece ser una foto muy sencilla que iban caminando y alguien la tomó y dijeron vamos a ponerla en el disco, ¿no? Pero no nos imaginamos el trabajo que hubo atrás de esa pinche foto para poder, ¿cuántas? No creo que hayan tomado una, no creo que hayan No, caminado una vez por ahí, la tomaron, ¿no? Entonces no, realmente fue un trabajo para ver cuál se iban. Tengo ya sé que tienes ansias por hablar, Olis, pero ahora te aguantas. Estamos en tu mero mole, ya lo sé, ya lo sé. Incluso fíjate, un tema para bocheros, porque tengo a mis cuñados que son bocheros, me contaron que ese Volkswagen que aparece ahí atrásito, yo ni me había dado cuenta que había un Volkswagen, pero ellos son muy bocheros, ¿no? Entonces, dicen que ese Volkswagen que aparece ahí, incluso está en un museo también. ujú. Está en el Wow. museo de Volkswagen en Alemania, lo compraron. Y de hecho, la placa, después de que se publicó el disco de los Beatles, esa placa tuvo que ser descontinuada porque pues mucho fan la replicaba. Y de hecho, no sé, los fans así coleccionistas o de hueso colorado se han mandado a hacer la placa del famoso bocho. Y sí, el bocho está en el Museo de Alemania, lo compraron, fue subastado y lo compraron y ahí está exhibido. Fíjate nada más, sí, todo el trabajo para una foto, ¿no? No creo que hayan pasado ahí por ahí una sola vez y ya tomaron la foto, o sea que no me había puesto a ver yo esto, se había visto y apenas por ahí te comenté que, o no sé si ya lo subí, creo que no lo subí, que andaba en la librería y vi varios acetatos de los Beatles y todos tienen fotos muy, muy sencillas, o sea, todos son fotos muy, no quiero decir malas, sino simplemente no como las de ahora, a lo mejor con tanto brillo y tantos dibujitos por aquí, por allá, sino son unas fotos como muy, muy limpias y que se ven muy chidas. Es que algo que pasa también es que, bueno, en el vintage o algo así como más el arte de los 60, 70, como que respetaban un poquito más esta parte de la foto. Y actualmente pues tenemos herramientas de edición que nos apoyan a mezclar fotografías con gráficos y meter collage y hacer Fondo. muchísimas cosas. Entonces, como que eso va cambiando. Ahora, esta fotografía de acá atrás, pues se ha vuelto la han utilizado para otras cosas, ¿no? Para los Simpson, para películas, para hacer referencias a esta fotografía emblemática. Eso se le llama hipertexto, ¿no? Que es agarrar como que algo ya muy reconocido para ponerlo en mi videoclip o en mi parte de Comercial. música, en donde yo quiera, en alguna otra pintura, para darle como que esa connotación simbólica de que está ahí, ¿no? Entonces, eso ayuda también como que a que se empiece a posicionar de una manera diferente lo que yo estoy haciendo, retomando como que esto, ¿no? Que es un icono de los Beatles. Entonces, por eso se multiplica mucho de repente como que el arte, el bochito de atrás, las placas y todo por lo mismo, de que queremos como que tomar ese tipo de elementos para crear otro tipo de cosas y otro tipo de argumentos, pueden ser visuales, pueden ser también, pues, en fotografía o en audiovisuales. Entonces, es un juego bastante interesante. Sí, 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 muy, muy interesante. Yo por suerte no sufrí de eso. Yo con mi celular. Sí, Sí. claro.
Sí, y de hecho una fotografía prácticamente, o sea, el efecto que hace de capturar la imagen tiene una resolución pues bastante fidedigna, ¿no? Bastante, de mucha calidad a comparación de, por ejemplo, lo que podemos tener en algún dispositivo, ¿no? Entonces es como interesante también pues empezar a ver este tipo de contrastes y de la historia de la fotografía y de cómo va evolucionando, pero sí, en esta parte icónica, creo que sí podemos rescatar bastantes cosas y de hecho retomar tanto en publicidad como en otras áreas del arte. Entonces está bastante interesante también. De las bandas que me recomendaré, ya estoy escuchando las músicas y me está empezando a gustar, está chido. Metallica, igual de los Beatles, todavía no le agarro el gusto, la verdad, todavía no le agarro el gusto, pero estoy escuchando Queen, Metallica y otras bandas que son un poco más gritonas. Entonces, eso Y eres niño rata, Rodrigo. no, no, está cabrón, me gustan las que gritan. Sientes, no sé, lo hardcore. Pues traigo mi playera de no se ve mi playera de Rammstein, no sé si se ve. De Rammstein. ¿Fuiste al concierto? ¿Tú fuiste al concierto de Creo que ¿Viste algo así? hay una música polémica de Rammstein, no sé, es el Te quiero, ¿es, no ve? Lo PUTA. Sí. No sé, alguien me escucha, yo acaso cantar, ¿sí? Ajá. Qué es raro. Próximamente, ya estoy contando los días para ir al concierto, próximamente. Hombre, apenas estuvieron aquí en San Antonio hace Ajá. unos días y En Estados yo Unidos. no sabía que tenía un chingo de amigos rockeros, güey, todos andaban ahí. Y ya, cabrón, ¿de dónde salieron? No. ¿Has visto las películas que tienen música de los Beatles? Sí. ¿Sí? Hay una muy famosa que habla de la primera parte y se centra mucho en John Lennon. Creo que así se llama, John, algo así. Nowhere Y hay, Man. ¿perdón? Nowhere Man. Ujú. Ajá. Pues hay varias, incluso hasta hay, ¿cómo se llama? Musicales. Ah, Hay sí. muchas, Yo ajá. odio con todo mi ser los musicales, pero Across the Universe, no Across the Universe. mames, güey. Es como, ay, no. Es muy buena. Es que Tiene buenos soundtracks. Lo que yo le rescato a esa película, porque llega un punto en que es muy larga y llega a ser muy sosa. Lo que yo le rescato a estos son los soundtracks. Hay como 3 soundtracks que se me hacen mucho mejor que las versiones originales. Sí, yo creo que es como lo padre de los musicales, que te dan una propuesta musical diferente y a lo mejor vista desde otra perspectiva. ay, si no, cuando cantan Let It Be. Ah, No. sí, en Sí, el funeral, ¿no? Ajá. sí, no, está genial. Pues es que, por ejemplo, eso es gospel. Y la voz en general de los afrodescendientes, para mí, ay, igual y no cierran el changarro. Para mí, la mejor raza son ellos. Físicamente tienen unos cuerpos brutales. Evolutivamente ellos resisten más que cualquier otra raza. La voz que tienen en el blues, en el gospel, no, una cosa bella. La verdad, para mí, la mejor raza son los afrodescendientes. Que ha habido a lo largo de la historia del ser humano muchas vanidades, porque el color de ojo, el color de piel, pero para mí la mejor raza son ellos. Los mejores músicos son ellos, los mejores corredores son ellos. ¿Ustedes han visto esas películas? La de Across the Universe. No, no, bueno, es que si no les gustan los Beatles, no. No A mí sí me gustan mucho los Beatles, los Creedence, todo Ve eso. Across the Universe. También cuando cantan Hey Jude, no mames, también lloraba. Así, muy cabrón. Está muy chido. Pero, ¿Saben qué? Bueno, perdón. ¿y la de Yesterday? ¿Viste la de Yesterday? ¿Sí? La versión del chico que se les olvida quiénes son los Beatles. Ah, sí, se me hace una. Sí. Está coqueta.
yo creo que la parte de todo Beatlemaníaco, la parte sensible es la parte del final, cuando aparece John Lennon, el John Lennon, en un universo paralelo. Ajá. Sí. Sí, está. O sea, no es la mejor. Definitivamente para mí la mejor es Across the Pero Universe. fíjate que la premisa está chida, está interesante, porque en un universo paralelo, ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido los virus, no? Y luego, Como lo al dijo final, la señora, ¿sí te acuerdas lo que dice la señora? Un mundo sin los Beatles sería un mundo infinitamente peor, dice. y la parte final, voy a spoilerear, me vale. Final, bueno, hay que tomar una Coca-Cola. Es Coca-Cola. O que no Sí. existe Harry Potter, ¿no? También. Ajá, ajá, sí. Muchas cosas, ¿no? Ajá, sí, porque, por ejemplo, Kiss, Gene Simmons tuvo mucha influencia de los Beatles, muchas bandas tuvieron mucha influencia de los Beatles, Oasis incluso hasta tiene covers, muchas bandas fueron influenciadas por los Beatles, entonces si los Beatles nunca existieron, estas bandas tampoco existieron, ¿no? Y igual lo que decía Pau, mucha mercadotecnia, mucha publicidad, muchas de las cosas que se hicieron en la música, en la fotografía, no hubieran existido. Entonces, por eso se me hace una premisa chistosa, interesante, bizarra quizá. Sí, está cagada, está cagada. Vean Fíjate, películas ambientadas en los Beatles. Son fíjate buenas. que hace un tiempo vi bueno, estaba leyendo acerca de cómo pasó esto con el dueño de McDonald's, ¿no? La historia del dueño de McDonald's, de cómo hizo él toda esa empresa y cómo terminó robándosela a unos hermanos y cómo él realmente es bienes y raíces, no la hamburguesa. Y yo me acuerdo que había leído muy chido acerca de eso y de repente salió un documental en Netflix o una serie, una película, y no, y sí me quedé así como que dije, estuvo padre, estuvo entretenida la película, pero sí me quedé así como que dije, léanse el libro, ¿no? Léanse el libro porque el libro trae mucho más detalles muy, muy chingones, ¿no? Y luego apenas, por ejemplo, ahorita de lo que ustedes hablan, sacan una película acerca de los Beatles y Olivia, que tiene mucha experiencia hablando de los Beatles y que ha leído mucho de ellos, yo creo que ve una película y también va a decir, es que le faltó, es que le hizo falta, es que mira, léete este libro o este que tiene las fotografías o aquí sale, ¿no? Siempre hay más hay más material en un libro. Ahorita, por ejemplo, me pasó con el último que me pasó y sí se lo recomiendo mucho, que si no quieren ver la película, se lean un libro de Elvis Presley. Estaba yo visitando a una familia y de repente todos acabando de comer y te da el mal del puerco y yo puse la tele y estaba la de Elvis Presley y pues puse la película de Elvis Presley y dije, pues vamos a ver, ¿no? Pero nunca me había llamado la atención verla. Y cuando la vi completa dije, no manches, güey, o sea, qué chido, qué chida está la película y qué tiene una historia de Elvis Presley, ¿no? ¿Por qué Elvis Presley en Las Vegas? ¿Por qué? ¿Se las spoileo o no se las spoileo? Bueno, sí, me quedé viendo, necesito leer una biografía de Elvis Presley. O sea, me puse a ver la película y está muy chida, pero dije, no, necesito leer una biografía del pinche Elvis Presley, porque sí, estuvo muy chida la película y me quedé con ganas de saber esos detalles que nunca nos cuentan en la película. La película está contada desde la historia del manager, Ajá, sí. pero no es muy certera y de hecho, bueno, pues es que Tommy ahí tiene una buena actuación, pero está como que desde la visión del manager, pero está la otra parte, la otra historia. Entonces, esa parte, por ejemplo, parte de la crítica de la película fue que esa parte no la tocan o esa parte como que la distorsionan. Entonces, sí, véanse la película, pero también conozcan la historia de Elvis de Pelvis. Y vengo atrasando un poquito a hablar de esta película del Elvis, porque también hace ratito que Toño estaba hablando de este cantante de blues.
¿no? Que era la música de morenos y todo este rollo, y que son los mejores cantantes. También ahí sale esto, ¿no? De cómo, de dónde agarró de repente él ese ritmo. El Entonces, estilo. cosas que de repente uno no sabe y dices, güey, qué chido, y me quedé con muchas ganas de leer una biografía de Elvis. Sí, 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 sí. Igual, de hecho, John Lennon lo decía, si Elvis no hubiera existido, los Beatles no hubieran existido. Y sí, la verdad es que hablar, por ejemplo, del rock clásico es remontarnos a los afrodescendientes. Y la verdad, ellos empezaron con el gospel, mezclando ritmos. La verdad es que, lo reitero, para mí ellos son la mejor raza. Yo en mi otra vida fui así, afrodescendiente. Ya casi hacemos las 2 horas. ¿Quieren agregar algo? No. ¿No? Pues vámonos entonces. Gracias por haber estado en esta transmisión de celebración. Esperamos que les haya gustado. Tuvo de chile, mole y pozole, pero todo en torno a la música. Antes estuvo chingona, me gustó. Entonces nos despedimos, que estén muy bien y ahí a ver cuándo subimos otro pinche video. Yo creo que en 2 semanas. Perdón, pero por si les debíamos algunos capítulos, aquí están. También. Uno de 2 horas. El desquite. Sí, así ya lo vamos a hacer Lo ven en partes. Cuando nos conectemos, vamos a grabar 3 de chingadazo. Así. Que estén muy chido. Un abrazo para todos. Adiós. Bye.